Soy Fanny Ortegón, católica practicante. Pertenezco a una comunidad que se llama Peregrinos del Amor y llevo sirviendo hace como 17 años con mis hijas y mi esposo. El tema central es la libertad de culto. Para mí la libertad de culto pues es poder decidir sin presiones nuestra religión, a qué creer, en quién creer, a dónde ir a orar. Afortunadamente en Colombia todavía tenemos esa libertad, porque realmente hay que darle gracias a Dios por eso, porque muchos países, especialmente los asiáticos, allí creer en Dios es un peligro, porque pues hay que seguir es lo que le ordenan a uno como los musulmanes, que persiguen a los cristianos, que los asesinan. Entonces, realmente el que quiere en esos países servir a Dios o ser católico o cristiano, y si quiere profesar su fe libremente, pues se expone a que lo maten, a que lo persigan, a que lo saquen de los países, así como un ejemplo Nicaragua. En Nicaragua el presidente es un dictador y acabó con la Iglesia Católica allí, sacó a todo el mundo, sacó a todas las comunidades, tiene presos a muchos católicos, entre ellos el obispo que pues está todavía en una cárcel de 2 por 2,5, en donde no tiene ventanas, en donde no tiene ventilación. Sin embargo, él está ahí, que es prácticamente un alma víctima, ¿no? Para mí es eso la libertad de culto, poder profesar nuestra religión. También hay otra parte de esa libertad de culto que lleva mucha gente ingenua a esas sectas en donde los manipulan, en donde los explotan, en donde les dan una orientación solamente pensando en esos líderes, pero no que sea una religión realmente de fe. En la Iglesia Católica yo pienso que es la Iglesia del Cristo y es la que él fundó hace 2000 años y que es la real y verdadera Iglesia, es la que yo profeso, la católica, y a través de esta Iglesia yo he recibido muchas bendiciones, he aprendido qué es amar a Dios, qué es servir, he aprendido o sea, como una relación íntima con él, ¿sí? Una relación y un conocimiento que nadie me lo va a robar. O sea, está, está pegado a mi ser, a mi corazón. Y yo soy feliz practicando nuestra fe a través de la Iglesia Católica y también, pues, tratando uno también de ser ejemplo de vida y no ser un escándalo para la Iglesia. Ese es mi concepto. Les deseo una feliz tarde y que Dios los bendiga. ¿Qué es la libertad religiosa? Quiero compartir estas pequeñas reflexiones y estas notas que he tomado con relación al tema. Partamos de que es un derecho que tenemos todas las personas de tener o no una creencia y vivir conforme a la misma. También es un derecho fundamental porque está intrínsecamente dentro de cada uno de los seres humanos. Garantiza la libertad religiosa que todas las personas podamos adoptar libremente una religión y si deseamos seguir en ella o también cambiarla. Manifestamos nuestras creencias y nuestras convicciones en ella. Una persona estudia, trabaja, descansa y vive de acuerdo a estas convicciones. También en el aspecto colectivo, las personas se unen para crear iglesias,
y para desarrollar instituciones muchas veces educativas, instituciones también de orden caritativo y otras más. Dentro de la libertad religiosa también se habla del límite de interferencia que hay del Estado a la Iglesia y viceversa. Tanto así que podríamos tener una figura en la que podríamos concebir una iglesia más protegida cuando Estado e Iglesia están separados. No quiere decir que se haga como un hincapié a menoscabar a la religión dentro de la sociedad. Más bien lo que hace es promover legítimamente para que el Estado permita que sus ciudadanos elijan en qué creer y en qué no creer. La libertad religiosa no puede ser ilimitada. Debe estar dentro de un marco de límites mínimos necesarios establecidos por la ley a través de jueces y legisladores, quienes dándole de una forma equilibrada a la libertad religiosa un respeto en su máxima expresión, pero también a las libertades y derechos que tienen las demás personas. Ya saliéndonos un poco del contexto jurídico, los cristianos encontramos a través de la libertad religiosa una facultad de Dios, pero también un deber. La facultad de elegir nuestra propia conciencia y el deber de respetar la elección de los demás. Así, en definitiva, debemos evitar que una persona o varias hagan lo que Dios no hizo y no hace, y es obligar a las personas a creer o actuar en contra de su propia conciencia. La Iglesia Católica se remite a dos documentos nacidos del Concilio Vaticano II. Uno es Dignitates Humanae, la dignidad humana, y el otro es Nostra Aetate, en nuestro tiempo, los cuales nos hablan del punto de vista de la Iglesia y de su relación entre Iglesia y Estado, y también de la relación que tiene la Iglesia con otras confesiones religiosas. Por lo tanto, nos invita a que respetemos la fe de cada uno de los demás hermanos, invitando siempre a que haya una fraternización entre todos y que a través de Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, podamos llegar a reconciliar todas y cada una de las cosas. La Conferencia Episcopal de Colombia nos ofrece un documento acerca de conceptos y orientaciones que tienen que ver con las políticas públicas integrales de libertad religioso y de culto en Colombia. Ya para ir cerrando, ¿cuáles son las medidas que debemos adoptar para defender la libertad religiosa? Se propone como primero el diálogo interreligioso. Segundo, alzar nuestra voz cada vez que se presenten estos tipos de violaciones. Tercero, la participación ciudadana e influencia en el Congreso para garantizar los derechos de los creyentes. Cuarto, desmitificar la observancia de la religión, sobre todo en los ámbitos académicos. Y quinto, promover la educación de la libertad religiosa. Y para terminar, quiero dejar como una pequeña reflexión un libro, el primer libro de Juan, capítulo 4, versículo 8, y nos remitimos al documento de Nostra Aetate que habíamos hablado anteriormente, en donde dice lo siguiente: no podemos invocar a Dios, Padre de todos, si nos negamos a tratar fraternalmente al hombre creado a imagen de Dios. El trato o relación del hombre con Dios debe ser igual al trato que debe haber entre los hombres. El que no ama no ha conocido a Dios. No podemos discriminar a otros hermanos por su religión, ni por su raza, color, condición. Todo eso es ajeno a la mente de Cristo. Y nos lo reafirma mucho más en la primera carta de Pedro a los romanos, cuando
él realiza esta súplica en donde invita o llama a los fieles a que tengan una conducta ejemplar para vivir en paz con todos los hombres, ser verdaderamente hijos del Padre que está en los cielos. Seamos esa voz de paz y reconciliación entre todos. Gracias.